Ya, entonces, esta sería la clase de cuadripolo, la que correspondía a la semana pasada, que por el tema del feriado no pudimos ver, y ya como de tarea poder verla, así que vamos a ir viendo un poco aquí de cuadripolos. Bueno, para los que nunca habían visto, un cuadripolo es una red pasiva de dos puertas, también son conocidas como redes de dos puertas. Ustedes lo pueden encontrar en la literatura de esa manera, de dos puertas, dos puertos, y son ocupados para múltiples usos. Algunos son ocupados para líneas de transmisión, eh, para representar algunos circuitos electrónicos también, y bueno, como transductores, entre otros. Entonces tienen múltiples aplicaciones los cuadripolos, en donde lo que aquí nosotros vemos es una especie de caja negra. Nosotros no sabemos lo que hay adentro, a menos que nos den también su matriz de parámetros, y sabemos que esto puede ser dos entradas o pueden ser una entrada y una salida. Ahí depende cómo lo quieran ver. Generalmente nosotros esto lo vemos como una entrada y una salida, o puede que tenga dos entradas de corriente, dos entradas de voltaje, y acá tenga un circuito en especial. Bueno, los tipos de cuadripolo se definen por sus variables, sus variables que son en función de otras. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los parámetros de impedancia, donde nosotros encontramos las variables de voltaje, que son función de las variables de corriente. Estos son los famosos parámetros de impedancia Z, que no más que es la impedancia de un sistema. De ahí tenemos los parámetros de impedancia Y, que son los parámetros de admitancia, que son donde lo que tenemos que encontrar son las corrientes, y 1 y 2, y son función de los voltajes. Y luego empiezan unos que son un poco más complicados, en donde están los parámetros híbridos, por ejemplo, donde queremos encontrar el voltaje de la puerta 1 y la corriente de la puerta 2, y eso va en función de la corriente 1 y el voltaje 2. Esos son los parámetros híbridos directos, y los híbridos inversos, o los parámetros G, son los que nosotros queremos encontrar la corriente 1 y el voltaje 2, en función de que tenemos los valores del voltaje 1 y la corriente 2. Y luego tenemos al final los parámetros de transmisión directa, que son B1, donde tenemos como la puerta de entrada, que serían los valores de B1 e I1, y tenemos queremos encontrar los valores en la puerta 2, que serían B2 e I2. Estos parámetros de transmisión directa, como lo dice su nombre, generalmente se ocupan, como lo dice, para transmisión. O sea, imagínense, para los que están pensando, para los eléctricos, el ejemplo es como que ustedes se pueden imaginar el cuadripolo como una línea de transmisión, y ustedes tienen el voltaje y la corriente, no sé, en Santiago, y quieren ver cuánto va a ser el voltaje y la corriente en Temuco. Entonces ustedes ven toda la línea, toda la transmisión como un cuadripolo, en donde ustedes van a tener sus parámetros y con su matriz de parámetros, y con eso ustedes pueden al tiro encontrar eh, cuánto va a ser el voltaje y la corriente y 2. Y por el contrario, si queremos ver, si tenemos los datos de Temuco, por ejemplo, y queremos encontrar los de Santiago al revés, tenemos la puerta 2 y queremos encontrar la 1, ocupamos los parámetros de transmisión inversa. Esto lo van a ver, lo van a ocupar bastante los eléctricos en el ramo de modelación de sistemas de potencia. Y los electrónicos igual ocupan cuadripolos en la parte de un poco más allá de circuitos electrónicos, en donde generalmente los parámetros, por ejemplo, transistores y operacionales, se pueden ver como expresados como los parámetros híbridos, o los parámetros H. Entonces, esto es como estamos haciendo para los que vienen llegando, estamos haciendo un pequeño resumen de la clase que no tuvimos, que la idea era que ustedes pudieran ver el video. Entonces, no vamos a especificar mucho en cada uno, sino que simplemente vamos a ir viendo rapidito cada uno. Bueno, están los parámetros de impedancia. Chiquillos, aquí la idea es que si alguno tiene una duda, me interrumpe nomás, y vamos aclarando. Voy a dejar el chat ahí para que se pueda tomar. Los parámetros de impedancia Z, como lo dice su nombre, son la impedancia de esta red pasiva de dos puertos o cuadripolo.
Entonces, cuando uno piensa en los parámetros de impedancia, uno piensa en el Z del cuadripolo. Y este Z se expresa de la siguiente manera. O sea, nosotros tenemos dos ecuaciones, uno para cada puerta, donde queremos encontrar los voltajes, V1 y V2, y se expresa en relación de las corrientes. Entonces, esto es lo que ustedes, cuando ustedes hacen malla, le hacen malla al cuadripolo, le hacen 2 LDK, y vamos a encontrar, o depende, el cuadripolo puede ser mucho más grande por dentro, pero nosotros lo vamos a asumir como más simple. Y lo expresamos de esta forma. El primer elemento de la matriz, el Z11, por I1 más el Z12 por I2, y eso me da, se fijan que es como hacer una malla, ¿no? Si nos imaginamos que después vamos a ver cómo tenemos una red en el cuadripolo, por ejemplo, se lo voy a dibujar. Si nos imaginamos, aquí ustedes tienen un cuadripolo, lo voy a expresar como una red T. Si ustedes tienen una... Vamos a hacer un paralelo. Hacerlo un poco más complejo. Entonces, esto podría ser un cuadripolo. Entonces nosotros lo vemos así. Entonces, nosotros queremos encontrar los parámetros Z. Es como si nosotros hiciéramos un LBK. Tenemos acá una corriente 1 y acá tenemos una corriente I2. Y acá tenemos V1 y acá tenemos V2. Y ahí encontramos la matriz de parámetros Z. Si se fijan, la matriz de parámetros Z expresa los elementos de impedancia del sistema y en este caso, si nosotros lo vemos de forma matricial, tenemos que el vector de voltaje va a ser igual a la matriz de impedancias por el vector de corriente. La idea que chiquillos es que es como haciendo un resumen nomás, así que no voy a parar mucho en cada uno. Pero si a alguno le salta una duda, lo paramos y lo conversamos. Bueno, hay dos formas de encontrarlos. La primera es mediante la expresión de la ecuación, que ustedes lo dejan de esta manera, así como se ve acá, V1 es igual a Z1 por I1 más Z12 por I2, y V2 es igual a Z21 por I1 más Z22 por I2. Esa es la manera como directa de expresar. Ustedes toman su cuadripolo, le aplican un método de resolución y lo dejan expresado de la siguiente manera y así encuentran la matriz. Ese es como el primer método. El segundo método es por el cálculo de parámetros a través de la aplicación de ensayo. ¿Cómo lo hacemos? Para encontrar el Z11, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer I2 igual a 0. Para que I2 sea igual a 0, entonces nosotros vemos la impedancia de los terminales de la puerta 1 cuando la puerta 2 está abierta. Eso quiere decir que si estaba cerrada la puerta 2, en este momento ustedes la tienen que dejar abierto, circuito abierto, y ustedes calculan la impedancia del sistema, o sea, como podría ser como la impedancia equivalente al sistema vista desde la puerta 1. Y el Z12, yo siempre acá quedan al revés, pero o sea, no es que queden errores, acá están en orden, pero ustedes siempre hacen una misma prueba para encontrar estos dos. Entonces, con la misma prueba, ustedes siguen haciendo I2 igual a 0, y ustedes encuentran la impedancia de transferencia o la transmitancia. Ojo, aquí esto es importante, la transmitancia, esto lo va a entrar en la prueba. Ustedes encuentran que es definido como la impedancia de transferencia, que es el V2 o el V1 dividido en I2 o el V2 dividido en I1, porque ustedes van a tener un V2, como esto va a estar abierto, van a tener un voltaje, y el I1 que ustedes también lo van a tener. Y así ustedes obtienen el Z21. Y luego la otra prueba es hacer el I1 igual a 0, que en el fondo dejan abierta la puerta 1, y lo miran desde la puerta 2. Y ahí tienen, por ejemplo, el Z22 y el Z12, que serían estos parámetros de impedancia.
Acuérdense de estas definiciones, de lo que es imitancia y de lo que es transmitancia. Eso sería como los parámetros Z, para los que no vieron los videos. De ahí tenemos los parámetros de admitancia, o I. Ahí está. Los parámetros de admitancia, que como dice su nombre, son las admitancias del sistema. Entonces aquí, esto es como cuando ustedes hacen nodos en el cuadripolo. Si ustedes hacen nodos van a obtener esta ecuación, y esta es la forma directa de encontrarla, donde, como dice su nombre, la matriz que ustedes obtienen acá son las admitancias del sistema. O después vamos a ver el inverso de la impedancia. Y lo pueden hacer de manera directa o a través de ensayo. Aquí también tenemos imitancia y transmitancia. Sería como el inverso de la imitancia en realidad. Voy a esto, no sé que me he equivocado al momento de copiar el PowerPoint. Bueno, igual son imitancia y transmitancia. En este caso, chiquillos, es lo mismo. Si se fijan, la única diferencia es que acá hacemos el B2 igual a 0, por lo tanto, para encontrar el parámetro I11 y el I21, cortocircuitamos la puerta número 2 y obtenemos el parámetro I11, que va a ser al revés del, ¿se fijan? Al revés del Z11, que va a ser, en vez de B1 partido en I1, I1 partido en B1. Y lo mismo acá, el I21, el I2 partido en B1, y luego para encontrar los parámetros de la imitancia y la transmitancia desde la puerta 2, cortocircuitamos la puerta número 1, y al cortocircuitarla nosotros encontramos la admitancia de nuestro sistema. En este caso, los parámetros Z e I se relacionan de la siguiente manera. El I es el inverso de Z y el Z es el inverso de I. En este caso, ambas son el inverso del otro, se cumplen. Así que, por ejemplo, si ustedes tienen que calcular la matriz de parámetros I de un circuito y es más fácil encontrar, por ejemplo, los parámetros Z, porque es más fácil hacer mallas que no, por ejemplo, ustedes pueden calcular la matriz de parámetros Z y le aplican, le invierten la matriz y van a encontrar, le aplican la inversa y van a encontrar la matriz de parámetros I. Entonces, de repente es más fácil hacerlo de esta manera. Yo se lo uso un meme porque como que uno de repente trata de hacerlo siempre por ensayos, pero puede ser más fácil encontrarlo de esta manera. Y acá un pequeño ejemplo, me lo voy a saltar ahora porque esto lo pueden ver en el video de la clase. Lo importante es que ahora avancemos a la clase hoy día, pero para que lo puedan revisar. Profe, alguien le comentó por el chat que lo había intentado y no le dio lo mismo. Yo creo que lo podemos revisar después en laboratorio. Es que vamos a ver uno parecido hoy día, en la clase siguiente. Así que lo dejo ahí para que lo revisemos en el otro Power. Que este como dar repaso no. Vale. Ya. De ahí tenemos los parámetros híbridos directos. Estos son más ocupados en la electrónica, nos sirven para definir transductores, de repente algún operacional o algún... bueno, un transductor principalmente porque vamos a tener un voltaje 1 y la corriente 2 para obtener los otros componentes. Entonces, acá tenemos, imagínense que tienen la puerta, lo voy a dibujar. Tenemos nuestro cuadripolo H, y nosotros lo vamos a ver así, de esta manera. Entonces aquí nosotros vamos a tener un B1, aquí vamos a tener un B2, y aquí vamos a tener un I2 entrando, y un I1 entrando.
Entonces, ¿nosotros qué valores vamos a conocer de esto? En este caso, cuando conozcamos estos valores y tengamos que descubrir estos, o lo más probable es que, por ejemplo, nosotros tengamos nuestra matriz de parámetros H y nos den nuestra matriz de parámetros H, por ejemplo, les digan que vale 1, 3, por ejemplo, 1 más S, y no sé, 1. Por ejemplo, les dan esa matriz. Entonces, ahí nosotros podemos aplicar, como hay un ejercicio, como... Ah, Daniela, sí, después lo podemos realizar. Tengo otro ejercicio para que veamos cómo se desarrolla y después lo podemos revisar, que no quiero detenerme tanto en esto porque si no, no me alcanzará a ver la clase de hoy día, que es la que me importa. Pero lo dejo pendiente para que lo revisen. En este caso, la matriz de parámetros híbridos, por ejemplo, si ustedes tienen estos valores, ya los pueden reemplazar y ustedes hacen pruebas y podemos encontrar los valores de B1 y 2 del sistema. Que hay un ejercicio que es en el que dice clase 4 del semestre pasado, donde hay uno expresado en matriz de parámetros H, para que lo puedan revisar. Ahí está explicado paso a paso. Dura como 40 minutos o una hora el video, porque está explicado paso a paso con un ejercicio que es de esto mismo, para que lo puedan revisar después. Y como decía, pues lo pueden expresar a través de esto. Ustedes definen, por ejemplo, hacen su resolución y lo dejan expresado de esta manera, en términos de B1 entre el I1 y el B2, y I2 entre el I1 y el B2. O sea, así obtienen, por eso se llaman híbridos, porque mezclan en este caso las corrientes y los voltajes. Y también podemos aplicar ensayos. Para encontrar, por ejemplo, el primer ensayo, hacemos B2 igual a 0. Si se acuerdan, cuando hacíamos B2 igual a 0, eran los parámetros de admitancia. Entonces, claro, los parámetros de admitancia hacíamos el B2 igual a 0 para el ensayo. Y nos piden encontrar la relación entre B1 e I1, que sería la impedancia de entrada, cuando la puerta está en cortocircuito, y eso es igual al inverso del I11. Entonces ustedes pueden calcular el parámetro I11 y el 1 partido en I11 les va a dar el H11. Después, con el mismo ensayo, encontramos la ganancia directa de corriente cuando la puerta está en cortocircuito. Entonces aquí es la relación entre I2 e I1. Y de ahí tenemos cuando hacemos I1 igual a 0, tenemos la ganancia inversa de voltaje, o sea, el B1 partido en B2, cuando el I1 está, o sea, cuando tenemos la puerta 1 con circuito abierto. Estos son los ensayos chiquillos. ¿Cuál es la gracia del ensayo? Que si ustedes los aplican van a encontrar al tiro la matriz de parámetros. Tienen que hacer la resolución del circuito y van a encontrar la matriz de parámetros. Y de ahí tenemos el H22, que es igual al 1 partido en Z22, que es la admitancia de salida. Entonces, que ustedes podrían aplicar, encontrar el Z22 y 1 partido Z22 les da el H22. Después tenemos la matriz de parámetros híbridos inversos, que es el inverso del H, como su nombre lo dice. La única diferencia es que antes teníamos B1 e I2, ahora tenemos, lo que queremos encontrar es I1 y I2, nuestra incógnita, y expresado en función de B1 e I2. La misma forma matricial que estábamos viendo antes, en donde estas son mis incógnitas, y yo tengo estos valores y los multiplico por la matriz de parámetros G, y me va a dar los valores acá que estoy esperando, que en el fondo son los híbridos inversos. Lo mismo acá, si ustedes quieren encontrar la matriz de parámetros híbridos inversos, tienen acá que aplicar ensayo.
o pueden expresarlo, si ustedes hacen la resolución del circuito, aunque igual de manera directa esto es un poco más complicado porque es una mezcla entre mallas y nodos, entonces tienen que dejarlo expresado en términos de la corriente y el voltaje, entonces no es como tan fácil de ver de manera directa. A diferencia, por ejemplo, los parámetros Z y los I, que verlos de manera directa es muy fácil. Pero ahí vamos a ir viendo otros métodos de resolución. Por ejemplo, acá, la matriz de parámetros G, ustedes aplican los ensayos. En el primer ensayo es cuando hacen I2 igual a 0, por lo tanto dejan la puerta 2 en circuito abierto y tiene la admitancia de entrada y 1 partido en B1, y eso también nos da la ganancia directa de tensión, que es cuando el circuito 2 está cuando está abierto. Entonces aquí tenemos el G2.1. Entonces siempre son 2 ensayos para cada uno. Y el primer ensayo, en este caso, siempre es o dejamos una puerta abierta o la cortocircuitamos. Entonces en el caso del G1.2, tienen que hacer cortocircuito en la compuerta 1 y así les queda, por ejemplo, la ganancia inversa de corriente y les queda la impedancia directa de salida con el G2.2. Igual, en este caso, tenemos los parámetros H y G se relacionan de la siguiente manera. Si ustedes obtienen la matriz de parámetros H, la invierten, la aplican la inversa y obtienen la matriz de parámetros G. De repente es más fácil encontrar la H que la G, entonces encuentran la H, la aplican la inversa y encuentran la G, o si les hace más fácil encontrar la G, o tienen la G y le piden la H, aplican la inversa y encuentran la H sin tener que volver a hacer todo el desarrollo de las ecuaciones de nuevo. Y los últimos que tenemos que ver rapidito son los parámetros de transmisión directa. Aquí es bueno hacer, estos se ocupan mucho, estos son muy importantes. En el área, por ejemplo, para los eléctricos, como dice, son parámetros de transmisión. También son conocidos como los parámetros ABCD. Se les conoce así, como en vez de parámetros de transmisión directa o T, se les conoce como los parámetros ABCD. Aquí vamos a hacer una pequeña diferencia, que nos vamos a salir un poco de cómo está expresado en la literatura. Pero si ustedes van a los libros, lo más probable es que no lo vean así, pero esto es para simplificarnos, para poder simplificarnos un poco. Entonces aquí es importante que vean eso. ¿Cuál es lo que vamos a hacer acá? Porque nosotros vamos a expresar la matriz de parámetros de transmisión directa asumiendo que nosotros vamos a tener una entrada acá y que la compuerta 2 va a ser una compuerta de salida. Si se fijaban siempre, las corrientes I2 entraban hacia el cuadripolo. Entonces, ahora como nosotros sabemos que esta va a ser una puerta de salida, que en el fondo aquí va a entrar algo y acá en la B2 va a salir una cosa, va a salir una corriente que vamos a expresar como el I2 menos I2 como un I2', para que nos cambie la dirección. Entonces hay que tener cuidado, porque en la literatura puede que les salga de manera distinta, entonces, o sea, no les salga de manera distinta, sino que simplemente van a expresar como menos I2. Entonces a la hora de ver los resultados tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos ahora una variable, como si una variable auxiliar, que va a ser I2', que va a representar a menos I2 para que podamos cambiar la dirección de la corriente. Entonces, los parámetros, por eso dice ABCD de repente, porque cuando uno dice como ABCD está asumiendo como está I2 mirando hacia el otro lado. En donde vamos a tener que B1 va a depender, en este caso, claro, que B1 va a depender del voltaje 2 y la corriente I2', y que I1 va a depender del voltaje 2 y la corriente I2'. Entonces va a ser con esto nosotros vamos a poder encontrar estos parámetros que nosotros estamos buscando. O sea, por ejemplo, si nosotros conocemos, aquí, si nosotros conocemos, por ejemplo, en este caso, imagínense que nosotros estamos en Temuco y queremos conocer qué voltaje nos están mandando desde una central, por ejemplo, no sé, en el Alto Biobío, qué voltaje y corriente está saliendo allá. Si nosotros tenemos la matriz de parámetros ABCD, sabiendo la corriente que está pasando por la línea de transmisión en Temuco y el voltaje que estamos recibiendo, nosotros aplicamos y podemos encontrar, por ejemplo, el voltaje y la corriente que ellos nos están mandando desde allá. Entonces con eso nosotros podemos determinar las pérdidas, la caída de tensión,
y todo lo que, por ejemplo, buscamos cuando vimos circuitos trifásicos, pero solo obteniendo esta matriz de parámetros, lo cual simplifica bastante a la hora de hacer cálculos con las líneas o hacer cálculos con la línea de transmisión, entre otras cosas. También se hacen mezclas ahí, por ejemplo, después que vamos a ver con las conexiones de cuadripolos, dependiendo si hay líneas que están en paralelo, si las vemos en serie, ahí se pueden hacer distintas conexiones. ¿Cómo lo obtenemos? Si no la podemos expresar de esta manera, directa, les aplicamos lo mismo, ensayos, tenemos cuando I2 igual a 0, abrimos el circuito en la puerta 2 y encontramos la ganancia inversa de voltaje. Con el mismo ensayo encontramos la impedancia de transferencia, en este caso. En este caso me parece, de la puerta 2, sí. Me parece que es la admitancia de referencia. Sí, se me fue el... ¿Se fue cuando estaba compartiendo pantalla? ¿Aló? ¿Me escuchan? Chiquillos, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Sí, que se cortó la luz recién. Recién vi, así que por eso me fui un rato. Vamos a desconectar la visión. A ver, denme un segundo para volver a compartir pantalla. ¿Ven ahí el PowerPoint? Sí, profe, se ve. Ya. Vamos entonces. Bueno, como les decía, tenemos los ensayos para encontrar la matriz de parámetros T. Esta matriz de parámetros nos sirve para parámetros de transmisión. Y tenemos al final la matriz de parámetros de inversa o T', en donde los parámetros los conocemos como FGH, o también en la literatura los conocemos como ABCD, pero minúscula. En este caso son al contrario, tenemos los parámetros de entrada de la puerta 1 y queremos encontrarlos de la puerta 2. Tenemos ahí el B2 y el I2. Vamos a asumir acá como menos I1, si se fijan acá, están como menos I1, y porque vamos a asumir que sale, en este caso no lo hicimos como el I2'. Se fijan acá, los tenemos sumados, pero acá tenemos restados porque en este caso está asumido como que I1 entra. Entonces, y que el I2 también entra. Entonces, por eso está como menos I1. Por eso está como menos I1. Y acá tenemos los mismos ensayos. Siempre los ensayos, se fijan, son iguales. O abrimos la compuerta o la cortocircuitamos. En este caso, tenemos para encontrar la matriz de parámetros T'. Dato que estaba malo en la clase, que algunos pueden haber visto, que es importante porque esto lo corrijo al tiro, porque es importante porque en la literatura sí está, y me había equivocado cuando hice el PowerPoint, ¿sabes? El semestre pasado. La matriz de parámetros T no
si uno le aplica la inversa, no es la matriz de parámetros inversa, de transmisión inversa. Acá no se cumple. No se cumple, a diferencia de las otras matrices de parámetros que van en pares, en este caso no se cumple. ¿Ya, chiquillos? Así que eso es importante, que lo puedan tener en relación. Vamos a ver que si se relacionan entre sí, pero no se cumple que si yo tengo la matriz de parámetros T, puedo encontrar la inversa. Como les decía, bueno, en este caso, ¿cómo nosotros podemos comprobar que, por ejemplo, algo que podemos ver nosotros acá es que nosotros podemos comprobar la reciprocidad de una línea de transmisión si se cumple esto. Que A por D menos B por C es igual a 1, o que E por H menos F por G es igual a 1. ¿Qué significa una línea C recíproca? Lo vamos a ver ahora en la clase de hoy día, pero es importante que nosotros sepamos esto, que nos vamos a ver que es una línea de transmisión es recíproca y de qué nos va a servir. Porque si es recíproca nosotros la podemos transformar en otra línea más simple, que les voy a mostrar después, y nos va a servir para simplificar nuestras líneas, y esto lo van a ocupar harto en modelación de sistema de potencias, porque vamos a cambiar las líneas por unas equivalentes, que lo vamos a ver después. Y solo lo pueden hacer si la red es recíproca, que lo vamos a ver en la clase de ahora, que es lo importante, si se cumple esto, que A por D menos B por C es igual a 1, o en el caso de la matriz de parámetros inversos T, que EH por FG es igual a 1. En el apunte está este monograma, en donde, bueno, siempre hay que tener claro acá que menos I2 es igual a I2', y podemos encontrar que, por ejemplo, si ustedes tienen B1 e I1 y multiplican por la matriz de parámetros I, les va a dar B2 e I2. En este caso, si ustedes tienen B2 e I2 y... Bueno, claro, si ustedes tienen en este caso, perdón, claro, B1 y 1, ustedes pueden encontrar I2 a través de la matriz de parámetros Z. Entonces, en el apunte les dejé como expresado todas las ecuaciones para que ustedes las puedan revisar. Eso está todo en el apunte. Este monograma es como para explicar, chiquillos, como un detalle nomás, no es tan importante. Pero esto sí es importante. Esto está, no me acuerdo, me parece que está del libro de un libro de fundamentos del que yo les dejé, que está en biblioteca, me parece que es el SADICU. Y si no, en el otro, que parece el Hayek, también tiene una tabla parecida. Esta tabla les puede servir harto. Acá, tener en cuenta, chiquillos, que hasta acá, hasta el G, andamos súper bien. Pero tenemos que tener claro que la matriz de parámetros T, acá, a diferencia de lo que nosotros lo vemos, ellos no hacen, en la literatura no hacen el I2'. Entonces hay que tener cuidado que no llegar a reemplazar, siempre hay que tener en cuenta de que el I2 aquí está apuntándose al otro lado y nosotros tenemos que invertirlo, cuando ustedes quieran encontrarlo. Esto les puede servir harto, porque, por ejemplo, nos sirve para encontrar la matriz, si ustedes tienen, por ejemplo, la matriz de parámetros Z y quieren encontrar la matriz de parámetros Y, y ustedes tienen acá, reemplazan, siendo Z el determinante. O sea, el delta Z acá es el determinante. Entonces, es lo mismo que aplicar la inversa en este caso. Es más fácil aplicar la inversa en el caso, por ejemplo, de encontrar los parámetros Z a los Y. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen la matriz de parámetros Z y quieren encontrar la matriz de parámetros H, acá les sirve harto. O quieren encontrar la matriz de parámetros G, acá les sirve harto la matriz de parámetros T, teniendo en cuenta después que la I2 tienen que transformarla a negativa. No sé, chiquillos, si les queda alguna duda con este de acá, con esta tablita acá. Esta tablita es súper importante, les va a servir para el caso que ustedes quieran encontrar una matriz de parámetros teniendo otra matriz de parámetros. ¿Se entiende, chiquillos? Bien.
Entonces ese es como un resumen de la clase que no vimos. Entonces ahora nos toca hacer la clase de hoy día. Perdón que fuera súper apurado, pero la idea es que esa la puedan revisar bien ustedes en su... La pueden revisar ustedes en... la hayan revisado en su casa. La hayan revisado en su casa. Así que cualquier duda que tengan con respecto a esa clase que no vimos, me pueden preguntar, lo podemos ver en el laboratorio sin problema. Así que ahora... así que ahora vamos a ver la clase que nos corresponde ver hoy día. Ya, chiquillos. ¿Se ve bien el PowerPoint? Dice cuadripolo, simetría y reciprocidad. Sí, profe, se ve. Ya. Esta es la clase que nos toca hoy día. Chiquillos, cualquier cosa, me preguntan nomás y vamos parando. La otra la vimos rapidito porque es un resumen de la clase anterior nomás, y ahora ya partimos con la materia que corresponde esta semana. Ya, eso lo vimos delante, que es lo que es un cuadripolo, es una red pasiva de dos puertas, también se conoce como red de dos puertas. Vamos a ver dos conceptos de idea que nos importan, pero el más importante de todo es la reciprocidad. Bien, para decir que si un cuadripolo es recíproco, tiene que pasar que los elementos Z12 y Z21 sean iguales. ¿Se acuerdan que recién estaba diciendo que los parámetros T y los T minúscula de transmisión y transmisión inversa, si AD menos BC era igual a 1, nosotros podíamos decir que esa red T era recíproca. ¿De qué nos va a servir que sea recíproca? Ahora lo vamos a analizar. También servía para los parámetros de transmisión inversa. Creo que si el EG menos el FH también era recíproco. Entonces, reciprocidad, si les pregunto la definición, se dice un cuadripolo recíproco cuando se cumple que el Z12 con el Z21 son iguales. Esto se da si solo si no existen fuentes controladas bilaterales. En este caso, se da solo de esa manera. Fuentes controladas. Si hay alguna fuente entre medio sí se puede, pero no puede ser fuente controlada. Generalmente nosotros trabajamos con redes más que son pasivas, no entran fuentes entre medio de nuestro cuadripolo. Así que no tendremos problema con eso. Bueno, y el otro concepto es simetría. Se dice que un cuadripolo es simétrico si y solo si se cumple que Z11 es igual a Z22. Esto no solo con los Z, sino que con los I, con los G, con los H, con todos sus parámetros. Con los T se tiene que cumplir que el componente 1,2 sea igual al 2,1 para que sea recíproca, sea la matriz que sea, si sean T, sean G, sean H. Lo vamos a ver lo puse con Z, pero sirve para todos. Y simétrico si el elemento 1,1 es igual al 1,2, perdón, al 2,2. En ese caso se cumple que la matriz es simétrica. ¿Qué nos importa acá más que la simetría? Nos importa más la reciprocidad. Pero es importante acá, chiquillos, que ustedes, por favor, se acuerdan porque siempre se les confunde el concepto de recíproco con simétrico. Parece que fuera lo mismo, pero no son lo mismo. Una matriz puede ser recíproca y no simétrica, sí. Puede ser simétrica y no recíproca también. Puede ser recíproca y simétrica también. Entonces es importante entender bien la definición. Decimos que un cuadripolo es equivalente cuando se cumple que
la matriz de un cuadripolo es igual a la matriz de un cuadripolo del otro, ya sean Z, sean G, sean H, sean I, sean T, sean T', o sean T minúsculo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener dos redes que sean totalmente distintas, tengan una configuración diferente, que sus componentes sean diferentes, pero que en ambos casos, al encontrar la matriz de parámetros, ambos sean iguales. Ambos, por ejemplo, den 2, 4, 6, 10. O sea, por ejemplo, o 1 más S, 2, 1 partido en S y 5. Entonces, si en ambos casos, si el Z de la red 1 es igual al Z de la red 2, nosotros podemos decir que tenemos cuadripolos que sean equivalentes y por lo tanto redes que son equivalentes, porque esos cuadripolos son equivalentes. ¿De qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve esto, chiquillos? Que nosotros podemos expresar una red que es compleja en una red que es mucho más simple. Y esto nos va a servir harto. Esto los ocupa mucho, por lo menos en todo lo que es transmisión. En este caso, ¿cómo nos sirve? Que nosotros, por ejemplo, podemos hacer una red equivalente T o una red equivalente pi. Cuando tenemos una red que es recíproca, ¿ya se acuerdan que vimos recíproca? Que el componente 1, 2 tiene que ser igual al componente 2, 1. Podemos reemplazar una red equivalente T dado sus parámetros Z, donde la red 1 se expresa mediante el cuadripolo Z. Entonces tenemos una red 1 que desconocemos, por ejemplo, haciendo un dibujito. Tenemos una red 1, acá vamos a colocar una red súper compleja. A ver. Ya, pongámosle algo así. Pongamos algo así. Lo importante acá, chiquillos, es que, por ejemplo, esta red nos va a dar una matriz de parámetros. Acá vamos a inventar. Por ejemplo, nos va a dar S más 1, el Z1. El Z12 nos va a dar 5 más S, por ejemplo. Se tiene que cumplir que sea recíproca, por lo tanto, este y este tienen que ser iguales. Y este de acá te va a valer 3S cuadrado más 1 activa en S más 2, por ejemplo. Imaginémonos que va a dar algo así. Estamos pensando en redes que nosotros las tenemos expresadas ya en Laplace. Como lo vemos en la última clase que tuvimos, que podemos expresar los circuitos en Laplace. Siempre vamos a ver nuestros circuitos expresados en Laplace para ir viendo el transiente. En este caso, se imaginen que ustedes tienen esta red, perdón, 5 más S, en este caso, pero tienen que ser iguales. Si nosotros tenemos una red que es así, esta red, por ejemplo, que se fijan es bastante compleja. Por ejemplo, esta la vamos a cambiar, está muy complicado. En realidad no tanto, pero... Voy a poner 10 más S. 10 más S. Entonces, nosotros podemos expresar toda esta red que está acá, nos da esta matriz de parámetros Z, por ejemplo. Entonces, esas son la impedancia del sistema. Si se fijan, si nosotros queremos transcribir de nuevo esta, es complejo, es una red que tiene muchos elementos, es complicada, pero la gracia es que si nuestra red es recíproca, nosotros podemos, si su matriz de parámetros Z es recíproca, nosotros podemos transformar esta red en una red equivalente T, que es lo que se ve acá, y voy a borrar acá todos los componentes. Entonces, esto nosotros podemos pasar en una red T, en una red 2 de tipo T, en donde tenemos un ZA, un ZB y un ZC. ¿Por qué T? Porque si se fijan, vamos a dibujar una T con las impedancias. Y
para encontrar los valores de ZA, ZB y ZC, lo vamos a hacer en función de la matriz Z, que ya hemos encontrado del sistema anterior, y se aplica un método para encontrar la matriz Z de la red T. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. En donde, ya teniendo la matriz de parámetros, nosotros podemos encontrar una red que es mucho más simple, que en el fondo es simplemente una T en este caso. Entonces aquí nosotros aplicamos las ecuaciones. Si se fijan acá, hicimos dos del EBK, el I1 y el I2, tenemos el B1 y el B2. Entonces expresamos B1 en función de, acá pasa ZA, de ZA más ZC por I1, más ZC por I2. Y el B2, que está en este caso acá, es ZB más ZC por I2 más, porque entra por el mismo lado, ZC por I1. La expresamos, la dejamos de esta manera, para que nos quede como la matriz de parámetros, y nos dice entonces que el término Z11 va a ser igual a ZA más ZC, el 1,2, que tiene que ser igual al 2,1, nos va a dar ZC, y el Z22 nos va a dar ZC más ZB. O expresado en términos, para que también lo veamos desde la otra parte, que el ZC va a ser igual a Z12 o Z21, el ZA aquí va a ser igual a Z11 menos Z21, y que el ZB va a ser igual a Z22 menos Z21. Acá, chiquillos, tenemos nuestra transformación. ¿De qué nos sirve esto? Como yo les decía antes, podemos tener una red compleja o una red que nosotros desconocemos, pero nosotros sabemos que si la matriz de parámetros Z de esa red es recíproca, nosotros podemos decir, ya, entonces esto lo puedo expresar en una red T. En ese caso, me parece que cuando tenemos parámetros, por ejemplo, T, y esa es recíproca, también se cumple que la Z va a ser recíproca, o la I va a ser recíproca. Por lo tanto, nos va a permitir cambiar esto, y nos va a permitir cambiar esto a una red mucho más simple, que nosotros podemos analizar. Se fija, la red T es súper sencilla de analizar. Entonces, si ustedes desconocen, por ejemplo, una red y tienen la matriz de parámetros Z y esta es recíproca, ustedes la transforman en una red T, y les queda más simple de analizar, de hacerle los LBK y poder encontrar, por ejemplo, los voltajes y las corrientes que ustedes necesitan. Por ejemplo, acá tenemos una red que no es muy difícil, pero tiene una inductancia mutua. Por lo tanto, eso nos puede complicar a la hora de analizar. Entonces, lo mejor sería, por ejemplo, decir, ya tengo esta red que tiene una inductancia mutua, entonces vamos a ver qué tal es la matriz de parámetros. Si es recíproca, nosotros la vamos a transformar en una red T. En este caso ya sabíamos que era recíproca, por lo tanto, nosotros la vamos a transformar en esta matriz de parámetros acá. En esta matriz de parámetros que T. Entonces hacemos acá el LDK. Tenemos el primero, que B1 menos B1 más J10 más J20. Una entra por punto y la otra no entra por punto. Entonces, por lo tanto, tenemos que restar la inductancia mutua entre ambos. La inductancia mutua entre ambos era 10. Aquí no está anotado, pero era 10. Y de la suma de las, en este caso, no, estoy mirando acá. No, la inductancia mutua de las corrientes era 10. Y ahí tenemos tenemos la mutua por parte de I2, y la mutua por parte de la inductancia 2, y la mutua por parte de la inductancia 1. Y acá nos queda expresado en términos de la corriente del voltaje, y en el caso de la 2 tenemos menos B2, en este caso está más fácil, tenemos J20, que sería I2 más I1, y la inductancia mutua que afecta acá, que es de 10, que afecta I1 sobre I2, la tenemos acá. Y nos queda expresada de la siguiente manera. Si se fijan, hicimos la resolución, y si nos damos cuenta, es una red recíproca, porque acá tenemos expresado, no sé si está expresado,
No. Si se fijan, acá tenemos el componente Z11, acá tenemos el Z12, el Z21 y el Z22. En estos ambos es una red recíproca, por lo tanto las podemos expresar como una red T. Si lo expresamos como una red T, como ya teníamos acá cómo se expresará el ZB, el ZC y el ZA, en este caso nos queda simple. El ZC va a valer J10, el ZA valía el Z11 menos el Z12, por lo tanto en este caso vale 0, y este valía el Z22, si no me equivoco. Claro, Z11 menos Z21, pero como es recíproca da lo mismo, y el Z22 menos Z21, pero como es recíproca es siempre el mismo componente. Por lo tanto, vale J10. En este caso, chiquillos, entonces transformamos nuestra red en una red que es más simple. ¿Por qué? Porque esta ya no tiene inductancias mutuas, sino que si lo transformamos en una red T nos va a quedar solo con inductores. En este caso nos queda con un inductor en la... A ver, lo voy a dibujar. Esta dibujo, que lo voy a dibujar. En ZA, que está acá, nos queda una línea. En ZC, que está acá, nos queda un inductor. Y en ZB, que está acá, nos queda un inductor. Entonces tengo B2, B1. Y este va a valer ahora el ZC. Valía 10, J10. Y el ZB valía J10. Entonces nuestra red, que antes era un poco más compleja porque tenía inductancias mutuas entre medio, que era esta red de acá. ¿Se fijan? Esta red de acá, que tenía inductancias mutuas entre medio, nosotros como era recíproca, nosotros la podemos transformar en una red T, y en este caso nuestra red T que está acá, que se fijan, nos cambió la red es distinta. Pero ambos tienen la misma matriz de parámetros Z. Si nosotros le encontramos la matriz de parámetros Z a esta hora, nos va a dar la misma que la otra, y la dejamos en una red que es más simple. Esa es la idea con la red T, chiquillos. Y ahora, con lo que vamos a ver ahora también con la red Pi. En este caso, podemos dejar redes que son más complejas expresadas de manera más sencilla. Chiquillos, ¿se entiende la red T? Sí, ya. La red T, esa es la idea, chiquillos, se lo repito para que les quede claro. Podemos expresar redes complejas que sean recíprocas en redes más simples. ¿Cuál ejemplo? ¿El que vimos recién? No, uno que había dibujado que era largo, con celeste. No, lo dibujé en el momento, así que no tendría que... Lo dibujé en el momento así, con lo que se me ocurrió, entonces ni siquiera sé si esa red es recíproca. Tendríamos que verlo. Podemos ver un ejercicio, solo lo dibujé así nomás, como para que ustedes pudieran ver que es una red compleja, pero tenemos que encontrar que la red sea recíproca primero. Si la red es recíproca, nosotros lo podemos expresar como una red T. En ese caso, no sabría decir el que dibujé delante que era como era así como al azar. Pero ahí podemos ver después más ejercicios con redes que sí podemos asegurar que sí son recíprocas. Yo no sé en ese momento si esa red era o no recíproca, la que estaba dibujando, que estaba inventando. Bueno, otro método que también nos sirve es la red recíproca modelada como una red pi. ¿Por qué una red pi? Porque si se fijan, toma la forma de una letra pi.
que en el fondo aquí podemos ocupar. Si ustedes tienen la matriz de parámetros I de un circuito, y ese en donde sea recíproca, podemos expresarla como una red pi. En este caso, la red pi, como está expresado acá, tiene su admitancia A, su admitancia B en la salida, y entre medio su admitancia C. ¿De qué nos sirve esto? Que nosotros podemos expresarlo como una red pi cuando tenemos las matrices de parámetros I, y nos damos cuenta que es recíproco, nosotros podemos transformarla de esta manera. Pasa lo mismo, chiquillos, cuando ustedes tengan, por ejemplo, si ustedes les dan solo la matriz de parámetros, dicen tener una red, un circuito desconocido que tiene esta matriz de parámetros, ustedes pueden decir, ah, ya, encontramos una red equivalente, porque tienen la misma matriz de parámetros, y la modelamos como una red pi. Para que las redes 1 y 2 sean equivalentes, tienen que tener la misma matriz de parámetros y tienen que ser recíprocas. Por lo tanto, el I11 de la red 1 tiene que ser igual al I11 de la red 2. El I21 de la red 1 tiene que ser igual al I12 de la red 1, siempre que sea recíproca. Y ambos tienen que ser iguales al I21 de la red 2 y el I12 de la red 2. El I22 de la red 1 tiene que ser igual al I22 de la red 2. Entonces eso quiere decir que tienen la misma matriz de parámetros I y que en ambos son recíprocos. Y para ver cómo transformamos esto en una red pi, se cumple la siguiente relación. Aquí nosotros aplicamos nodos para encontrar este circuito. Hago un nodo 1, nodo 2, y este es como un nodo 3, en donde se encontrarían donde se encontrarían acá las admitancias IA e IB. De la ecuación 1, si lo vemos acá, tenemos que IA por B1 más IC por B1 menos B2 me va a dar la corriente 1. Vamos a aplicar el nodo 1 acá. Fijen. Si nosotros lo expresamos bien esto, nos va a quedar como que I1 va a ser igual a IA más IC por B1 menos IC por B1. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera parte vista desde acá. Ahora, al nodo 2, queremos encontrar la corriente I2 por acá. La corriente I2 nosotros sabemos que es lo mismo acá, IC. Ahora tenemos B2 menos B1 más IB por B2, que sería esta corriente que viene acá y luego la corriente que viene acá. Entonces, así nosotros encontramos la corriente I2. Tenemos I2 acá, y que si la expresamos nos queda como menos IC por B1 más IB más IC por B2. Entonces, si nosotros ahora vemos esto en una matriz de parámetros, nos damos cuenta que el I11, que sería el que está acá, va a ser igual a IA más IC. El I12, que tiene que ser igual al I21, va a ser igual a menos IC, que acá tenemos menos IC, y el I22 va a ser igual a IB más IC. Entonces, si nosotros queremos ahora encontrar al revés, lo ordenamos de esta manera, y nos queda que si esto es cuando, por ejemplo, tenemos la red y queremos encontrar su matriz, tenemos una red pi y queremos encontrar su matriz de parámetros, tenemos aquí la igualdad. Si tenemos la matriz de parámetros, ya sabemos que es una red recíproca, y vemos al tiro que sus componentes son iguales, decimos en I, decimos lo simulamos, lo escribimos como una red pi. Entonces, acá nos queda, ¿cómo lo encontramos? IA es igual a I11 menos I21, y B es igual a I22 más I21,
y C es igual a menos I1, 2 o menos I2, 1, cuando tenemos una red que es recíproca. Ya, chiquillos, ¿hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien, chiquillos? Ya. A ver, vamos a mostrar, por ejemplo, un ejemplo cortito. Imagínense que ustedes dicen que tenemos un circuito desconocido que tiene esta matriz de parámetros. Ya, esto está casi como una red... esto está casi expreso como una red Z, pero... O sea, como un Z, pero sirve para el ejemplo. Entonces, si yo tengo esta red, yo me doy cuenta al tiro que es recíproca y digo, ah, ya es recíproca. Si me dicen que yo tengo que encontrar algo, digo, ah, ya la voy a ver al tiro como una red pi, porque tengo la matriz de parámetros i y es recíproca. Entonces, lo primero que yo sé, de hecho, aquí tengo, esto no es más de aquí, debería borrar esto. No, obviamente no es más acá. Ahí sí. Bien. Tengo una red recíproca, entonces generalmente en estos son negativos. Y quiero encontrar, decir ahora A, voy a encontrar los A, la matriz de parámetros pi. Entonces, tengo la primera parte acá, voy a tener mi I acá, en donde yo sé que el IC va a ser menos I2, 1, por lo tanto este va a ser 1, y yo sé que un 1, si yo tengo una acá, esto va a ser una resistencia, que va a tener valor 1 ohm. De ahí yo sé que el IA es I1, 1 menos I2, 1. Y me dice acá que es I1, 1, I1, 1, 1 más S, y menos I2, 1, acá tengo menos, el I2, 1 vale menos 1, entonces me va a quedar más 1, entonces por lo tanto aquí me va a quedar una resistencia y una inductancia. En donde, como esto se suma, esta va a valer 2 y esta va a valer S. Y por el otro lado, tengo el IB, en donde va a valer I2, 2 más I2, 1. Aquí creo que me equivoqué, porque estos tienen que ser ambos. Aquí creo que eso está mal, porque ambos tendrían que ser restas o sumas. Puede ser que tenga un error ahí en la... Porque puede ser que me he equivocado al hacer la transcripción ahí, así que es importante que... Vamos a revisar la punta. No, claro, aquí, chiquillos, me equivoqué.
este es un más, ¿ya? Ojo ahí porque me había tupido, creo que acá. Voy a revisar cómo está en el apunte, me parece que en el apunte está bien, para que lo revisemos, porque aquí hay un pequeño error. Hay que despejar las ecuaciones acá y revisarlo. Igual a menos I2 y C igual a menos I2, 1. Claro, pasa sumando, sí, pasa sumando. Entonces esto es una suma. Menos mal, me doy cuenta al tiro. Sí, acá es una suma, porque tienen que ser iguales, no pueden ser distintos en este caso. Si se fijan, acá tenemos expresado como I1,1 como IA más IC, y sabemos que IC va a ser igual a menos I2,1. Entonces, I1,1 tiene que ser igual a IA menos, porque aquí IC es igual a menos I2,1. A menos I2,1, si lo paso para allá me queda sumando, y en este caso igual. Menos I2,1, entonces pasa sumando para acá y queda como una suma. Entonces, por lo tanto, como estoy sumando y I2,1 vale menos 1, en este caso me va a quedar solo un S acá. Y acá me va a quedar solo S, o sea, un enrio, y acá me va a quedar 1. Y acá me queda una inductancia, porque acá como pasa también sumando, me queda como de 1, como una resistencia de 1 y una inductancia de un henry. Así que si yo tengo esta matriz, por ejemplo, me quedaría una red pi de la siguiente manera, sin yo conocer cómo era la red antes. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ojo aquí, cuidado acá, que esto era un más. De hecho, lo voy a cambiar al tiro y me he dado cuenta que había un error. ¿Ahí se entiende, chiquillos? Como ustedes de una matriz de parámetros pasan ahora a una red equivalente pi. Y para ir terminando, ¿qué pasa cuando tenemos una red que no es recíproca? En este caso. Entonces podemos hacer, cuando tenemos una red que no es recíproca, nosotros también la podemos expresar como una red T, solo que ahora nos va a quedar con una fuente controlada entre medio. Eso pasa cuando el Z21 es distinto al Z12. En este caso, nosotros vemos acá que tenemos una ecuación, vamos a ver una red T ahora que no es recíproca. Entonces tenemos nuestro Z11, nuestro Z12, nuestro Z21 y nuestro Z22, donde estos dos no son iguales. Entonces, nosotros decimos, pero igual quiero hacer una red T para simplificar, entonces nos va a quedar con una fuente controlada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a sumar un 0 en la ecuación 2, si se fijan, tenemos acá la ecuación 1, se mantiene igual, pero en la ecuación 2 le vamos a agregar un Z12 por I1 a ambos lados de la ecuación. Entonces aquí se fijan, tenemos B2 más Z12 por I1, tenemos Z21, que esté distinto al Z12 por I1, más Z22 por I2, más Z12 por I1. Entonces este lo dejamos acá, y este lo pasamos para este otro lado. Entonces así nos queda como la ecuación, ahora B1 se mantiene igual, pero B2 nos queda B2 más Z12 menos Z21 por I1, se fijan, eso igual es un voltaje, es igual a Z12, para que queden iguales, más Z22 por I2. Y nos quedaría de la siguiente manera, expresada de manera matricial, y si nosotros lo expresamos ahora en una red T, nos queda así. Por este lado, nos queda igual, ¿se fijan? Pero por este otro lado, por el lado de la ecuación 1 nos queda igual, pero por este otro lado, acá al voltaje B2, se nos suma ahora una fuente controlada que depende de I1, en este caso acá. Entonces, así una red que no era, y se fijan ahora que cambió, ya no es Z21 acá, sino que es Z12 y Z12. Entonces, si yo tenía una red que no era recíproca, ahora la hice recíproca. Pero le agrego una fuente controlada, para que funcione de esta manera.
¿Qué pasa cuando tenemos una red que no es recíproca y queremos hacer una red pi? Tenemos que agregar una fuente controlada igual. Aquí pasa lo mismo. Lo mismo que en el caso anterior, tenemos que I2.1 es distinto al I1.2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es sumamos 0 de nuevo en la ecuación 2. Y en este caso vamos a sumar un I1.2 por B2. Entonces, lo sumamos a ambos lados de la ecuación. En este caso, acá, más y menos. Entonces lo vamos a pasar, aquí lo sumamos por 0, pasamos 1 para el otro lado y nos queda de la siguiente forma. La ecuación 1 se mantiene igual y la ecuación 2 tenemos I1, 2 y ahora tenemos acá, es como por decir, acá se puede simplificar por B1 y se arregla un poco, como está acá. Y nos queda igual acá el I1, 2 en ambos lados y nos queda de esta manera. La única diferencia acá es que nosotros tenemos acá una fuente controlada de corriente que está restando, en este caso. Entonces tenemos una fuente corriente que es I2.1 menos I1.2 por B1. En este caso, chiquillos, como está acá. Esto, yo sé que parece un poco más complicado, pero lo vamos a tirar al tiro con un ejemplo. Este se parece bastante al ejemplo que estaba preguntando Daniela, que era de la clase pasada. ¿Se fijan? Una fuente controlada, tenemos una red, ¿se fijan? Es igual. La única diferencia es que esto está corrido, pero hacemos un intercambio acá en el nodo, como decir, lo damos vuelta, y nos queda, como está en el mismo nodo, en este caso, están en paralelo, como decir, lo damos vuelta. Porque no nos afecta para las corrientes. Y nos queda de la siguiente manera. Nos piden determinar la matriz de parámetros I del siguiente circuito. Si fijan, es una red pi con una fuente controlada. Entonces es una red pi que no era recíproca y la hicieron recíproca. Entonces la vamos a encontrar al tiro. Si la vemos aquí, por inspección podemos determinar que menos I1.2 corresponde a la admitancia de la resistencia de 2 kΩ. Sabemos que I1.1 más I1.2 va a corresponder a la admitancia de la resistencia de 500, está acá, y que la ganancia de la fuente de la corriente dependiente, hasta acá, va a ser igual a I2.1 menos I1.2, que es lo que vimos acá. I2.1 menos I1.2. Y por último sabemos que I2.2 más I1.2 va a corresponder a la admitancia de la resistencia de 10 kΩ. Por consiguiente podemos escribir que sabemos ya que IA, que está acá, en una red pi, va a valer 1 partido en 500 ohm, que IB va a valer 1 partido en, esto es 10.000, no es 1000. Y va a valer 1 partido en 10.000, que está acá, y C va a valer 1 partido en 2000, que está acá. Ahora, también sabemos que I1.1, que es lo que habíamos visto, que I1.1 más I1.2 me va a dar 1 partido en 500, que es para encontrar este IA. Sabemos que I1.2 va a valer menos 1 partido en 2000, que va a ser nuestro IC. Como sabemos que es una red que no es totalmente recíproca, porque tiene una fuente controlada, entonces quiere decir que no era recíproca de por sí. Tenemos que tener cuidado ahí y vamos a dejar todo expresado en términos de I1.2, no de I2.1. Entonces tenemos que el I2.2, en este caso, va a ser igual a 1 partido en 10.000 menos el I1.2, que ya lo conocemos, y el I2.1 va a ser igual a 0.395, que en el fondo es esta fuente controlada que está acá, y nosotros sabemos que esto es igual a I2.1 menos I1.2. Va a ser negativo y hay que hacer un más. Más I1.2.
Claro. En este caso, como I21 menos I12 me da 0,395, lo pasamos y nos queda sumando. Por lo tanto, el I12 va a valer menos 1 partido en 2000, nos queda menos como 0,5 milisiemens. El I11 va a valer 1 partido en 500 menos el I12, me va a quedar 2,5 milisiemens. El I22 va a valer 1 partido en 10.000 menos 1 partido en 2000, que era el I12, nos va a quedar como 0,6 milisiemens. Y el I21 es este 0,395, que es el valor de la fuente controlada, más el I12 nos va a quedar como 39 milisiemens. Ahora, entonces, si ustedes lo comprueban, I21 que vale 39 milisiemens menos para que nos tiene que dar esto acá. Entonces, acá que corresponde a I21, entonces los 39 milisiemens menos esto, al final nos queda que estos 39 milisiemens menos los 0,5 milisiemens, en el fondo menos, nos queda como positivo, nos da los 0,395 milisiemens de la fuente controlada. Y nos queda expresado de la siguiente manera. Todo esto está expresado en miliamperes, milisiemens, milivolts. Entonces, 2,5, en este caso, milisiemens por V1, menos 0,5 por V2, es igual a, acá tenemos la siguiente ecuación, 39 por V1 más 0,6 por V2. Esto está todo expresado en milisiemens. Si se fijan, no son recíprocas en este caso. Pero nosotros lo hicimos recíproco a través de esa red. Entonces, si nosotros lo expresamos y lo dejamos como acá en este caso, como lo habíamos dejado en función de esta manera, nos va a quedar una red recíproca. Si ustedes ahora hacen la comprobación de esto mismo a través de nodos, por ejemplo acá, si ustedes hacen nodos, se van a dar cuenta que les va a dar exactamente este mismo resultado. Así que se los dejo ahí para que ustedes lo revisen, apliquen nodos y se van a dar cuenta que les va a dar el mismo resultado de la matriz de parámetros. O si le aplican ensayos. Si le aplican ensayos a esta misma, también les va a quedar este mismo valor, chiquillos. Eso, con eso estaríamos por hoy día. Así que no sé si queda alguna consulta, chiquillos. Profe, ahora tenemos el laboratorio del módulo 2, ¿o no? Sí, a las 10:50. Vamos a tratar de terminar temprano para que antes de las 12 para que alcancen a ver ahí el eclipse. Es que se sale un poco el sol porque está nublado. A ver, profe. Profe, el eclipse ¿Sí? es a las 11:30. Yo pensé que íbamos a comenzar más tarde. Para poder verlo. O lo podemos hacer cortito, si en 40 minutos terminamos de más. Ya. Sí, es Vale, cortito el laboratorio para que lo vayamos viendo. Así que creo que parte a las 11:30 y termina como a la 1, creo que es el pic del eclipse, que se supone que va a ser completo. Así que, no, si además que a las 11:30 estamos listos. Si nos conectamos, nos conectamos a las 10:50, estamos listos a las 11:30. Es cortito el laboratorio hoy día. Eso, chiquillos. Ok, profe. Nos vemos entonces con el laboratorio 1, nos vemos ahora en 20 minutitos. Cualquier duda que tengan, Vale, chiquillos, profe. no duden en preguntarme con respecto al tema de cuadripolos. Ya mañana vamos a ver conexión de cuadripolos y voy a dejar tiempo para que podamos ver algunas dudas o algo, para que puedan entender igual las cosas. Así que eso, chiquillos. Nos vemos entonces mañana. Que les vaya bien. Ojalá sea el Chao, despeje profe. para que puedan ver el eclipse, para que podamos ver el eclipse.